A nivel constitucional, señores congresistas, debe quedar claro, completamente claro, que la inmunidad parlamentaria, señores, no protege, repito, no protege a los congresistas por procesos penales anteriores a su elección. En ese sentido, tales procesos no se suspenden ni se paralizan, sino que continúan con su trámite regular. Insisto, no existe inmunidad parlamentaria para ningún proceso penal que tenga como origen en un periodo anterior al que el congresista es electo como tal. Esto debe quedar completamente claro y ahora se encuentra establecido así en la Constitución política. Si estos procesos derivan en sentencia firme, se propone que su ejecución se dé previa autorización del Congreso. Esta autorización tendrá que resolverse dentro de las 24 horas siguientes. Nada debe demorar en el Congreso. 24 horas siguientes a la solicitud de levantamiento que presenta la Corte Suprema. Se propone una precisión constitucional referida al papel de la Corte Suprema, que en el proceso de levantamiento que le confiere a esta institución la función de hacer los pedidos de levantamiento cumpliendo con los requisitos que establezca la ley. A nivel reglamentario, presidente, el dictamen que presentamos indica: con relación a los supuestos de inmunidad de arresto y proceso, la Comisión ha considerado pertinente precisar que para los delitos cometidos antes del ejercicio del cargo no exista inmunidad parlamentaria alguna y que ningún proceso se detenga, habiéndose iniciado por delitos cometidos antes de que el congresista sea electo. Que la petición para levantar la inmunidad parlamentaria sea formulada por una comisión conformada por jueces titulares de la Corte Suprema de Justicia designada por su sala plena. Con relación a los plazos, conforme a los principios del debido proceso y plazo razonable, la Comisión ha considerado necesario explicitar cada una de las etapas del procedimiento de inmunidad de arresto y de proceso, de modo que la solicitud por parte de la Corte Suprema de Justicia se sujete a un procedimiento y plazos céleres pero justos y razonables, previamente fijados, y que estos deban cumplirse de manera obligatoria bajo responsabilidad. Señor presidente, para culminar en esta materia, quisiera que hablara por mí inicialmente el congresista Víctor Andrés Belaúnde. En 1931, en un debate constitucional sobre esta materia, dijo: aquí no se trata de personas, sino de principios, y eso expongo, señores congresistas, señor presidente. La inmunidad parlamentaria no es un privilegio personal, es la esencia de la personalidad del Parlamento. Y de eso se trata, señor presidente, el debate de hoy y la decisión que se debe tomar. Constituye mecanismos que la decisión que se quiere imponer constituye mecanismos que amenazan la naturaleza fiscalizadora que debe tener la representación parlamentaria, cuyo deber, señor presidente, su deber es hacer respetar, sacar la cara por el Parlamento, defenderlo, lo cual no es muy difícil si somos escrupulosos con los principios. ¿No se dan cuenta con toda nitidez que lo que está en juego es la función fiscalizadora de un Parlamento? Si permitimos, señor presidente y congresistas, que por cada tarea fiscalizadora que un parlamentario lleve adelante se abran procesos civiles o penales en los cuales ese parlamentario sea sujeto a un procesamiento judicial, se ha cercenado dicha función. Ejemplos, hay muchos en la historia, recientemente como los casos de Fernando Olivera versus Fernando Ceballos, o el de Víctor Andrés García Belaúnde versus Rodolfo Orellana. Si de eso no se puede dar cuenta los congresistas, si de eso no se pueden dar cuenta los señores congresistas y quien los representa actualmente, señor, ¿quién defiende al Parlamento? ¿Y quién no entiende a sabiendas perfora estas garantías? Sobra dónde está y debe dejar el cargo. Gracias, presidente. Le pido que ponga a debate el dictamen propuesto. Tiene la palabra el congresista Alberto Quintanilla para sustentar el dictamen en minoría hasta por 10 minutos. Gracias, señor presidente. Señor presidente, hemos presentado un dictamen en minoría
suscrito por el congresista Lleno Costa, Marisa Grave y otros en relación a este tema, señor presidente. Y nosotros sostenemos, en primer lugar, de que tenemos que ubicarnos. El poder, la facultad que tienen las autoridades de poder decidir sobre la vida y el desarrollo de las sociedades y el Estado, es una facultad que deviene del pueblo y que se la delega a sus autoridades, pero siempre está acompañada de dos peligros que pueden hacer perversa la utilización del poder. El primero es hacer uso del poder para hacer negocios particulares, y en cuyo caso se cae en actos de corrupción. Y la construcción de los estados republicanos liberales ha avanzado en la tipificación de estos delitos precisamente para evitar de que uno caiga en el uso del poder en beneficio propio, particular o de terceros. Y el otro problema, señor presidente, que siempre está acompañando al ejercicio del poder y la autoridad es la posibilidad de caer en actos autoritarios. Y también se han creado mecanismos para evitar eso. El otro elemento, señor presidente, es que tenemos que ubicarnos, que nosotros estamos en un Estado que hace mucho tiempo ha dejado de ser monárquico. Hace mucho tiempo ha dejado la concentración de todos los poderes en el monarca, en la autoridad. Pero precisamente, ¿qué medidas ha adoptado para combatir la corrupción y el abuso del poder? Y entre otras medidas, señor presidente, se adopta la suerte de la división de poderes, para que no sea el gobernante el que fije las reglas y dicte las leyes, y sea el mismo gobernante el que las aplique, y sea el mismo gobernante el que dirima los conflictos que salen de las decisiones que se toman en un Estado. Y es por eso, señor presidente, antes de continuar, pido que se autorice la exposición de unidades diapositivas. Autorizado. Señor presidente, decía que la división de poderes precisamente es evitar estos males como la corrupción y el abuso del poder. Y es por eso que el Estado se divide, en el caso nuestro peruano. Antes tuvimos un cuarto poder, que era el poder electoral, y se suprimió, y ahora solo hay 3 poderes, entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. El Legislativo somos nosotros, somos los que fijamos las reglas y las normas. El Ejecutivo es que, aplicando estas reglas y normas, dirige la vida del país. Y cuando surgen conflictos entre los ciudadanos o entre los poderes de la institucionalidad estatal, hay un poder especializado en resolverlas, y es el Poder Judicial. Para evitar que haya abuso o haya corrupción, entonces se establece la división de poderes en 3, y los 3 poderes tienen una mecánica que se fiscalizan mutuamente, pero para fiscalizarse mutuamente tienen que ser de la misma jerarquía. A nadie lo puede fiscalizar un subordinado o una institución de menor jerarquía. Tienen que tener la misma jerarquía para fiscalizar en forma independiente y tengan la suficiente autoridad y peso. Y aquí el otro elemento que tenemos nosotros es, pero si nosotros tenemos varios organismos también que tienen responsabilidades de rango constitucional, y podemos apreciar en la siguiente diapositiva una relación de ellos, como el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, el RENIEG, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, el Consejo Nacional de la Magistratura, hoy Junta Nacional de Justicia, el Banco Central de Reserva, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, la Superintendencia, etcétera. Estas instituciones que tienen rango constitucional no son poderes del Estado, o sea, no tienen la misma jerarquía de los otros poderes del Estado. Por eso es que yo me adelanto también al argumento que decía que podría ser uno de estos organismos o un organismo especial que creemos que tenga la facultad de poder
levantar la inmunidad. No, porque no tiene la misma jerarquía. Los poderes que se pueden fiscalizar entre ellos tienen que ser necesariamente en un ordenamiento constitucional republicano de la misma jerarquía. Ese es el primer argumento. El segundo argumento, y que lo ha referido también la congresista, presidenta de la comisión, la congresista Rosa Bartra, es los hechos fácticos, ¿no? O sea, podemos discutir en cuanto a la información. Nosotros hemos hecho el esfuerzo de hacer una indagación y elaboración propia de quienes hemos elaborado el dictamen, y hemos encontrado que en el periodo 2006 al 2011, de 16 solicitudes de levantamiento de inmunidad, 4 fueron aprobadas por la Comisión y ninguna fue aprobada por el Pleno. 0. En el periodo 2011-2016, de 14 solicitudes, 7 fueron aprobadas por la Comisión y solo 3 finalmente fueron aprobadas por el Pleno, el 21.43%, 20%. Y en lo que va de este periodo 2016-2000 hasta el 19, todavía no hemos culminado el periodo, hay unas 40 solicitudes y de las cuales solo 6 se han aprobado por el Pleno, es decir, el 15%. Señor presidente, lo que ha demostrado es que nosotros, que nos debemos autorregular, no hemos logrado ejercer esa función que realmente exija y permita, digamos, sancionar a quienes cometen presuntos delitos siendo miembros del Congreso. Y aquí quiero referirme, señor presidente, que nuestro proyecto, y entiendo que coincide con el proyecto del Poder Ejecutivo, y aquí aprovecho para decir que nosotros hemos presentado un proyecto de ley en estas condiciones en la primera legislatura del primer año de nuestro ejercicio, es decir, en la legislatura del 2016, que fue introducida en el mes de enero de 2017, en la cual sosteníamos esto y fue archivada en su oportunidad. Nosotros dejamos en forma intangible la inmunidad para las opiniones políticas, para el sentido y la naturaleza de los votos y para las acciones de fiscalización que en el ejercicio de nuestras funciones hacemos. Eso no está en discusión, hay una inmunidad total. Lo que nosotros nos estamos refiriendo es a la presunta comisión de delitos penales, de delitos calificados como inconductas y que son delitos claramente tipificados en el ordenamiento jurídico. Y en este sentido, señor presidente, nosotros tenemos que entregar esta función de levantamiento al poder especializado, al poder que tiene la función de administrar justicia, es el Poder Judicial. Y no es cierto lo que se dice que el Poder Judicial se convierte en juez y parte, porque en materia jurisdiccional el Poder Judicial tiene una estructura en que cada instancia tiene una responsabilidad jerárquica y es autónomo en el ejercicio de su función. Las instancias del Poder Judicial podrán depender unas de otras en lo administrativo, pero en las decisiones jurisdiccionales son plenamente autónomos. Y eso está fuera de discusión, señor presidente. Y nosotros cuando decimos que sea la Corte Suprema, no decimos el Poder Judicial en abstracto para que, como dicen ahí, un fiscal de alguna provincia de por ahí o un juez a nuestra conveniencia podamos recurrir. No, señor presidente, estamos hablando de la Corte Suprema. El argumento que se dice que de los 20 y tantos miembros que tiene la Corte Suprema como plazas titulares, por lo general siempre hay 2/3 de que son titulares y 1/3 que son suplentes. La Corte Suprema ha establecido en su reglamentación interna que en las decisiones de los plenos jurisdiccionales, cuando tienen que tomar decisiones, solo lo toman los jueces supremos. En todo caso, eso sería una reglamentación de una ley de desarrollo, pero es fundamental que otro poder del Estado, que en el ordenamiento constitucional republicano tiene la misma jerarquía que nosotros, nos controle. Y ahí surge, señor presidente, una suerte de juego,
una suerte, digamos, de mecanismos de mutuo control. Nosotros, en aplicación del artículo 99 que discutíamos en el punto anterior de la Constitución, señalamos claramente que nosotros tenemos la facultad como Congreso de acusar a los miembros de la Corte Suprema. Si la Corte Suprema levanta la inmunidad a un parlamentario transgrediendo la propia Constitución, es decir, violando lo que está mantenido como inmaculado, nuestra naturaleza de los votos, opiniones y ejercicio de fiscalización, está violando la Constitución. Y nosotros tenemos ahí la facultad de poderlos investigar y sancionar. O sea, tenemos el mecanismo de contrapeso. Y es más, señor presidente, el ordenamiento jurídico ha establecido que si surgiera un conflicto de interpretación de la Constitución en una decisión que tome el Congreso, por ejemplo, frente a un levantamiento en unanimidad de la Corte Suprema, podría haber un conflicto y hay una tercera instancia y en forma definitiva que la resuelve, que es el Tribunal Constitucional. Entonces está establecido claramente el mecanismo de contrapesos. Señor presidente, la historia fáctica no solo es los datos que he señalado, sino también tenemos un problema de legitimidad en el país. Las propuestas de reforma en el ordenamiento político electoral presentadas por el Ejecutivo señala claramente que hay una pérdida de legitimidad de las instituciones del Estado. La popularidad, señor presidente, o la aceptación de la conducta de los poderes del Estado está realmente venida a menos. Ninguno de los tres poderes, ni el Ejecutivo, ni el Legislativo, ni el Judicial, superan, señor presidente, en la popularidad el 50%, que debería ser una condición básica para poder ejercer eficientemente la autoridad en cualquier Estado y en cualquier país. Están siempre por debajo del 50%. Por no hablar que estamos menos en algunas oportunidades de un dígito, señor presidente. Y hay una frase que se ha hecho popular: o torongo no come torongo. Y para contrarrestar eso, señor presidente, tenemos que restablecer un correcto equilibrio de poderes. Por eso es que señalo, señor presidente, que solo y exclusivamente en los supuestos casos de supuestas violaciones o infracciones al Código Penal, de las supuestas comisiones de delitos penales, sea la Corte Suprema, la máxima instancia del poder especializado, que tiene la misma jerarquía que los otros dos poderes del Estado, que la determine nuestra decisión de levantarnos la inmunidad, nos procese y pueda, en el debido proceso y en las medidas precautelares que ellos determinen, determinar primero las detenciones provisionales y finalmente, cuando haya sentencia, determinar la prisión o encarcelamiento de las personas, de los congresistas que han incurrido en la comisión de un delito, señor presidente. Señor presidente, esta es una correcta interpretación del espíritu republicano liberal. Tenemos que ir a un juego estricto de tres poderes sin igual jerarquía. Yo vengo sosteniendo, señor presidente, desde el inicio, y quienes hemos tenido siguiendo los debates, nuestra Constitución tiene un diseño imperfecto de la división de poderes, porque de los tres poderes, el poder que tiene menos autonomía y menos jerarquía en la práctica es el Poder Judicial. Y no porque el Poder Judicial, señor presidente, digamos, tenga en un exceso de carga no resuelta, carga procesal no resuelta, es que el Poder Judicial no se le ha dado la autonomía y los recursos económicos y administrativos suficientes como para que resuelva el cubrir todas las plazas que necesita y llegar a una situación óptima de carga cero. Pero ese es un problema, señor presidente, de diseño que debemos corregir. Por eso nosotros hemos sostenido también en los debates del presupuesto general de la República en los 3 últimos años que el Poder Judicial debería tener mayores recursos, no para incrementar los sueldos de los magistrados, de los vocales o de los jueces o de los personal auxiliar, sino para resolver los problemas que tiene para tener que descargar y llegar a una situación óptima de carga cero, señor presidente. Señor presidente,
Por estas consideraciones constitucionales de la división de poderes y mutua fiscalización, por el diseño del espíritu de nuestra República, como lo ha reconocido el Tribunal Constitucional, hay instituciones que inspiran, que es la división de poderes para combatir la corrupción y el abuso del poder. Así como nuestra Constitución también ha establecido que somos una república laica que separa las creencias religiosas del ejercicio del poder, así como nuestra república ha separado los negocios del ejercicio del poder y ha establecido y ha tipificado claramente como delitos los actos de corrupción, tenemos que respetar, señor presidente, en esta oportunidad. Y lo más adecuado, lo más conveniente, no es ningún atentado contra la esencia y la dignidad del Congreso. La esencia y la dignidad del Congreso nos da la ciudadanía cuando nos ganemos el respeto como poder del Estado, cuando tengamos que caminar por la calle sin resguardos policiales, sin patrulleros, y la población nos acepte y entienda que somos parte de sus gobernantes y autoridades y nos respete por nuestra conducta, no por los privilegios que tengamos, señor presidente. Por eso, señor presidente, nosotros creemos, para restablecer un verdadero equilibrio de poderes y combatir eficientemente la corrupción, combatir eficientemente los abusos de la autoridad que se puedan cometer y los presuntos delitos, solo, única y exclusivamente en la presunta comisión de delitos penales tipificados previamente de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, sea la Corte Suprema, la máxima instancia de otro poder del Estado equivalente y autónomo como nosotros, lo que determine el levantamiento de la inmunidad de los congresistas, tanto para situaciones de proceso como de arresto, señor presidente. Lo otro es ignorar los principios republicanos, los principios democráticos y desoír la voz del pueblo, señor presidente. Muchas gracias. Se va a dar inicio al debate. Tiene la palabra el congresista Octavio Salazar. Presidente, me está solicitando uso de la palabra el señor congresista. Congresista Julio Rosas, tiene la interrupción. Gracias, presidente. Gracias, congresista Salazar. Presidente, quisiera invocar, por su intermedio, que usted se sirva llamar la atención, invocar a los congresistas del frente, por tal razón. Durante todo el día, al comenzar desde muy temprano esta mañana, están exhibiendo unos letreros produciendo contaminación visual, presidente. Y usted en ocasiones pasadas ha sido muy diligente en llamar la atención que no se exhiba ningún tipo de letrero. ¿Por qué ponen esos letreros? Porque ya no tienen argumentos y redundan en lo que siempre han dicho. Entonces ahora el papel habla. Presidente, este recinto merece respeto y no es una feria de publicidad ideológica. Eso, ¿sabe qué, presidente? Más bien es la imposición de la dictadura de una ideología que afecta. Como no hay argumentos, quieren imponer. Usted todavía está en ejercicio de función de presidente, invocaría por favor a estos señores que puedan retirar ese letrero, porque todo el día el tema ni se trata, se está tratando de otros temas y siguen contaminando visualmente. Por lo tanto, invoco, presidente, y termino con esto, que pida usted que se retire ese letrero. Gracias. Señores congresistas, los letreros no son ofensivos, pero en vista del pedido del congresista Julio Rosas, en vista que han estado desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde los letreros, yo creo que ha sido un tiempo suficiente como para que ustedes dejen sentados su posición. Y para evitar problemas en la continuidad de la sesión, les pediría por favor que puedan guardar los letreros. Está en el uso de la palabra el congresista Salazar. Quiere una interrupción la congresista Donaire, si usted lo tiene a bien. Congresista Donaire tiene la segunda interrupción. Presidente, yo lamento mucho las expresiones del congresista Rosas. Al hablar de contaminación visual, nosotros podemos aceptar el retiro de unos carteles, pero no alegando contaminación visual. Y creo que ya el día de ayer le han mandado a revisar el diccionario. Yo le pediría que lo haga nuevamente. Y le leo, congresista, la contaminación visual es un tipo de contaminación que parte de todo aquello que afecte o perturbe la visualización de algún sitio, paisaje afectando su estética y que puede incluso afectar la salud de los individuos. Dígame usted qué estética estamos afectando y qué salud estamos también afectando. Gracias, presidente. Congresista, vamos a darle unos minutos, yo estoy seguro que en unos minutos van a tomar esa decisión. Congresista Arimborgo,
Ya se hizo la invocación, vamos a mantener el orden. Yo, como le digo, estoy seguro que los señores congresistas, atendiendo a su solicitud, van a tomar esa decisión. Congresista Salazar puede continuar. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, en primer término, muchos países del orbe tienen la inmunidad parlamentaria. En algunos han suprimido, pero esto no quiere decir que aquellos que han suprimido no tengan los problemas que hoy en día los países que tienen inmunidad parlamentaria han solucionado sus temas y que es necesario de que esto tenga una situación muy clara, muy precisa, a efectos de que podamos nosotros mantener un orden aquí en nuestra patria con relación al Parlamento Nacional. Ante un pedido de levantamiento de fuero parlamentario por delito común, el Congreso no está facultado para determinar si existe o no responsabilidad. Eso es importante. Porque esa función corresponde ¿a quién? Corresponde al Poder Judicial. Tampoco puede fungir de acusador. ¿Por qué? Porque dicho rol es inherente al Ministerio Público. Le corresponde comprobar que en la petición no exista motivación de carácter político, ni de ninguna otra naturaleza discriminatoria. Esta definición, presidente, es sumamente clara. Estar haciendo cambios constantemente a la legislación, esto obviamente genera toda una situación de desasosiego. En los países donde se genera este tipo de temas, ha habido desasosiego y eso es lo que no queremos que esto suceda en nuestro país. Asimismo, se debe verificar el cumplimiento de los requisitos formales establecidos en los reglamentos y normas vigentes, con el objeto de garantizar el cumplimiento del principio constitucional del debido proceso. Esta función es medular en el procedimiento en sede parlamentaria, medular. Y hay que entenderla y hay que comprender cómo es el Congreso de la República. El Congreso de la República, como bien se ha dicho acá, el Congreso de la República no es pues un poder ejecutivo. El Congreso de la República es el poder legislativo, el que da leyes. Y aquellas personas, obviamente, que traspasen la moralidad, obviamente, se tiene para ello los mecanismos a la mano para poder sancionar a aquel congresista que comete algún desatino y que es importante que esto se dé. Las inmunidades de arresto y proceso protegen al congresista contra denuncias que pretendan intimidarle o impedirle el cumplimiento de su función. ¿Qué pasaría si se levanta la inmunidad y con aquellos congresistas que muchos aquí suelen ser inmediatamente efectivos en poder acusar a funcionarios del Poder Ejecutivo? ¿Qué sucedería con ellos? ¿Intimidación? ¿Qué podría suceder? Podría suceder una serie de situaciones y que obviamente esto sería en desmedro de la capacidad que tiene el Congreso de poder estar detrás de las personas que cometen una serie de delitos en las diferentes actividades que el Estado del país realiza. Por eso resulta importante que la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria evalúe con detenimiento la procedencia legal del pedido del Poder Judicial para levantar la inmunidad y, de ser el caso, habilitar el juzgamiento en el fuero ordinario. El Gobierno ha presentado un proyecto de reforma constitucional mediante la cual pretende, bajo argumentos políticos como la no alteración de la esencia, anticonstitucionales como una cuestión de confianza diferida, que el Congreso abdique en el levantamiento de inmunidad parlamentaria para trasladarlo a la Corte Suprema. Pero la realidad, presidente, es actividad del Congreso de la República, es su función realizarla.
Y, presidente, considero de necesidad de que esto, obviamente, continúe conforme está. No hay ningún tipo de alteración. La alteración la estamos queriendo hacer y que esto va a ser perjudicial para el país. Al respecto, hay que precisar que se puede mejorar en el ámbito parlamentario el procedimiento de levantamiento de inmunidad parlamentaria, pero no renunciando a dicha prerrogativa.